Bueno, en esta clase vamos a abordar algunas de las particularidades de la división, teniendo presente, primeramente, una entrada a cuestiones que hacen a la multiplicación. En principio, recordemos lo siguiente: si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿sí?, cualquier número, supongamos el número 34, sobre el 34 podemos pensar que hay algunos efectos que se producen en la multiplicación por 10. Recuerden que cuando estamos trabajando con números, utilizamos este que es el símbolo verdadero de la multiplicación y no el punto. El punto lo usamos cuando estamos haciendo intervenir letras, que no es el caso de la escuela primaria. Entonces, acá, pensemos en lo siguiente: al multiplicar por 10, lo que nosotros sabemos es que el efecto que esto produce sobre el resultado es que lo que hacemos es agregar un cero. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si nosotros pensamos en el mismo número 34, pero esta vez multiplicado por 100. Significa, básicamente, que lo que tendremos nosotros a partir de acá será el número 3400 que identificamos con el punto de la separación de miles. De igual modo, cuando multiplicamos al 34, por ejemplo, por 1000, fíjense que hay un patrón que uno va obteniendo acá, que en definitiva es ni más ni menos que al multiplicar por el 1, seguido en este caso, fíjense, cuando está seguido por un 0, al resultado también lo vemos afectado por esto. Cuando tenemos acá dos ceros, lo mismo ocurre en el resultado. Si tenemos tres ceros, eso lo vamos a ver reflejado en el resultado. Entonces, estas características de la multiplicación también nos van a permitir abordar lo siguiente, porque pensemos en esto. ¿Y si hubiésemos pensado en el 340 multiplicado por 5? Fíjense que en realidad lo que nosotros estamos haciendo acá es multiplicar por la mitad de 10. Al multiplicar por la mitad de 10, en este caso que es 5, lo que nosotros podemos hacer es pensar en lo siguiente. Yo podría estar pensando, supongamos, acá vamos a arreglar esto para que nos quede, si yo multiplico al 34 por 5. Si decimos, bueno, yo multiplico a 34 por 5. Acá tengo que pensar que al multiplicar por la mitad de 10, en definitiva puedo pensar o razonar de esta forma. Uno dice, a ver, la multiplicación por 5 se puede pensar de este modo. Yo podría decir 340, lo multiplico por 10, dale con 340 en 34, lo multiplico por 10 y entonces acá conseguiríamos que esto es 340, eso porque me adelanto. A ver, 340. Pero como yo estoy multiplicando por el doble de 5, en realidad lo que puedo razonar es que el resultado es la mitad de este resultado, es decir, 170. Y en definitiva, cualquier multiplicación por 5 la voy a poder razonar de ese modo. Fíjense, si yo digo, a ver, ¿cuánto es 28 por 5? 28 por 5, razono toda esta cuenta y digo, a ver, utilizo una estrategia, digo, a ver, si digo 28 por 10, sabemos que el resultado de esto va a ser 280, pero como yo multipliqué por 10 y lo que intentaba era multiplicar por 5, bastará con que yo me quede con la mitad de este resultado, es decir, 140. Y entonces cualquier multiplicación por 5 puedo razonarla a partir de una multiplicación por 10 del número. Y del mismo modo, fíjense, si nosotros razonamos así, lo que estamos viendo es que si uno de los factores, recuerden que en una multiplicación, cuando yo digo, por ejemplo, el número A multiplicado por el número B por el número C, a cada uno de estos elementos, a B y a C, nosotros le damos el nombre de factores. En una multiplicación, esos números se llaman factores, ¿sí? El resultado de una multiplicación, supongamos que al multiplicar estos tres números, nosotros obtenemos un número
que llamamos, no sé, M, entonces al resultado de ese número, o sea, este número que obtenemos, nosotros lo denominamos producto. Producto. Ahora, fíjense lo siguiente. Lo que decimos nosotros es que en toda multiplicación, cualquier modificación que hacemos sobre un factor va a afectar al producto. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá la multiplicación, supongamos, de esta que teníamos acá. Decimos, a ver, 34 por 10. 34 por 10, que sabemos que es 340. Ahora, supongamos, si yo duplicara este factor, es decir, si este factor se multiplica por 2, yo tendría la cuenta, supongamos, 34 por 20. Y lo que vamos a acordar es que lo que le ocurre a un factor le va a ocurrir al producto. Es decir, si este factor quedó multiplicado por 2, entonces el producto queda multiplicado por 2 y entonces el resultado de esta cuenta vendría siendo 680. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, podríamos decir que yo conozco el resultado de multiplicar, supongamos, no sé, a 16 por 10, que sabemos que esto es 160. Si, por ejemplo, nosotros a este número 16, si a este número 16 lo reducimos a la mitad, nos quedaría 8 por 10. Fíjense que en este razonamiento ustedes ya saben que de acá obtendrían 80. Y observen, este número quedó dividido por 10, este factor quedó dividido por 2. Entonces, este que tenemos acá queda dividido exactamente por lo mismo, es decir, dividido por 2. Si un factor se reduce a la mitad, entonces el producto también queda reducido a la mitad. Si un factor se duplica, entonces el producto también se duplica. Y este razonamiento nos permite a nosotros adentrarnos en las situaciones de la división, es decir, cómo pensamos hoy por hoy la división. Tener presente que ante la pregunta nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué es dividir? ¿Sí? ¿Qué entendemos nosotros por dividir? Decimos que dividir, ¿sí?, dividir una cantidad es producir sobre esa cantidad un reparto equitativo. Un reparto equitativo, porque dividir no es solamente repartir, porque yo podría, si reparto, puedo entregar 2 a una persona, 5 a otra persona, 8, estoy repartiendo. El reparto tiene que ser un reparto equitativo para que estemos hablando de la división. Y entonces, supongamos que a nosotros nos dicen, bueno, usted tiene que efectuar la siguiente división. Tiene que efectuar 1723 dividido 14, vamos a suponer. Dividido 14. ¿Cómo iniciamos ese proceso? Como la división en realidad involucra de algún modo al siguiente concepto, nosotros decimos, bueno, a ver, dividir un número entre otro significa saber cuántas veces está contenido el segundo número en el primero. Es decir, que en nuestro caso, lo que nosotros estamos intentando responder sería a la pregunta, cuántas veces está contenido el 14 dentro del 1723? Para responder a esto, yo tendría que ir efectuando de algún modo una resta para saber cuántas veces puedo llegar a restar 14 de 1723.
Si yo sé cuántas veces puedo restar 14 de 1723, entonces habré respondido a esta pregunta y por lo tanto habré entendido qué significa dividir. Entonces fíjense que nosotros decimos acá, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se procede hoy por hoy tratando de buscar significación a lo que hacemos? Entonces, pensamos en esto. Digo, bueno, a ver, yo sé que 14, por ejemplo, por 10 es 140. Pero además también sé que 14 por 100 es 1400. ¿Sí? Ahora, quiere decir que si yo acá escribiese 100, podría restar de una sola vez acá a 1400, y fíjense ustedes que si restamos 1400, acá obtendríamos 323. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estamos efectuando ni más ni menos que esta cuestión de poder efectuar la división. Efectuando esa división, ahora decimos, bueno, a ver, ya restamos, si ustedes observan, hemos restado 100 veces, ya pudimos detectar que al menos 100 veces el número 14 está contenido en 1723. Es decir, 1723 contiene por ahora, con lo que tenemos nosotros, ¿sí? Al 14 lo contiene 100 veces. Ahora, veamos, nos quedó 323. 323, podríamos seguir viendo cuántas veces está contenido el 14 en el 323. Y entonces fíjense cómo podemos usar lo que habíamos explicado antes. Yo sé que si acá escribo un 10, podría restar 140, ¿no? Si escribo 10, podría restar 140. Pero también vimos que si yo, por ejemplo, duplico al 10 y escribo 20, al duplicar un factor se duplica el producto, o sea que el resultado de esta cuenta es 280. Y entonces es más fácil poner acá, bueno, a ver, voy a restar 20 veces el 14 y resto de esto 280. Fíjense que del número original que teníamos nosotros, que era 1723, acá tenemos un indicio de que el 14 primeramente descubrimos que estaba al menos 100 veces metido dentro de 1723. Ahora estamos dándonos cuenta que al menos 20 veces más también está metido el 14 dentro de 1723. Cuando hacemos esto, acá esta resta nos da a nosotros 43. ¿Puedo seguir restando 14? Sí. Entonces me fijo acá, digo, a ver, yo sé que 14 por 2 es 28. Como ya tiene este, directamente escribo un 2. No importa si no llego, no hay que ir buscando con exactitud. Uno va probando, dice, bueno, a ver, encontré este que por lo menos puedo restar. Entonces, lo que decimos nosotros es que restamos acá 28, el resultado de esta resta es 15, y ahora me fijo, ¿puedo seguir restando 14? Digo, sí, puedo restar una vez más. Resto 14 y entonces obtengo 1. Como ya a este número no le puedo restar nuevamente 14, quiere decir que acabo de resolver la situación. Si ahora sumamos esto, que es bastante directo, porque tengo 100 más 20 más 2 más 3, decimos que esto es 123. Entonces, ¿cuántas veces está el 14 dentro de 1723? 123 veces. Y recordar que en una división nosotros decimos, bueno, esto que tenemos acá es, cada una de estas cosas, recuerdan ustedes que tiene un nombre en particular, que ya habíamos hablado en la clase de la otra vez. Entonces, recapitulamos un poco los nombres. A esto que tenemos acá, nosotros lo llamamos cociente. A este valor que tenemos acá, nosotros lo denominamos divisor. Este valor que tenemos acá
es lo que nosotros llamamos el dividendo, ¿sí? El dividendo, y este valor que tenemos acá es a lo que nosotros denominamos el resto de la división. ¿Cuándo sabemos que una división terminó? Cuando el resto que obtenemos es menor que el divisor. Si el resto es menor que el divisor, la división está terminada y este es el resultado. Quiere decir que el 14 está 123 veces contenido dentro de 1723. ¿Mm? Ahora, pongamos a prueba nuevamente eso. Decimos, bueno, a ver, si ese razonamiento me sirve para resolver cualquier otra división. Supongamos que ahora decimos, no sé, el 5834 dividido, y pongamos acá, supongamos, no sé, 110. 110. Entonces, ¿cuántas veces está el 110 contenido dentro de 5834? Planteamos esto, decimos, a ver, 110, si lo multiplico por 10, esto me da, recordemos que la multiplicación por 10 afecta de manera tal que a nosotros nos incorpora un 0 a este número. Entonces acomodamos y decimos, ah, es 1100. Pero también sabemos que si nosotros uno de los factores lo duplicamos, por ejemplo, ponemos acá por 20, el resultado también se duplica, o sea que esto sería 2200. Y acá uno dice, bueno, listo, a ver, vamos a ver, yo escribo acá 20. 20. Entonces, de movida, nosotros restamos acá 2200. 2200. Resto 2200. Y acá, al hacer esta cuenta, es decir, 5.834 menos los 2.200, obtenemos que esto nos da por resultado 3.634. ¿Puedo restar otros 20 más? Y sí, porque fíjense que si multiplico acá por 20, en realidad yo puedo restar de vuelta otros 2.200. Otros 2.200. Al restar otros 2.200, esto nos va a dar 1.434. Y entonces nos preguntamos, ¿puedo restar otros 20? No, pero puedo restar al menos 10 porque sé que es 1100. Entonces ya lo utilizo. Digo, a ver, si escribo acá un 10, acá tendría que estar restándole a esto 1100. 1100. Y el resultado de esa cuenta nos da a nosotros 334. Y ahora pensemos, si yo digo, a ver, 110 multiplicado por 2, esto es 220, ¿no? 220. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, si escribo un 2 acá, yo tendría que restar acá 220. Y si restamos los 220, obtenemos acá 114. Y digo, ah, entonces puedo restar al menos una vez más 110. Una vez más 110. Y obtendríamos por resultado 4. Como 4 ya es menor que 110, sabemos que acá nuestra cuenta terminó. Y el resultado que estamos buscando es la suma de todo lo que fuimos registrando acá. Entonces, 20 más 10 son 50, más 3 son 53. Quiere decir que el cociente 53, a nivel de interpretación, quiere decir que el 110 está contenido 53 veces dentro de 5.834. ¿Está? Y esto que está acá es lo que nos está sobrando, es decir, con lo cual acá me está indicando el resto, lo que queda, lo que sobra de esta división. Así que de este modo ustedes van a poder hacer la resolución de diferentes situaciones o cuentas de dividir. Fíjense que el punto de apoyo lo tenemos fundamentalmente dentro de la multiplicación.
Y esas propiedades son propiedades interesantes para poder analizar y establecer algunos acuerdos en relación a cómo vamos a administrar los resultados de las multiplicaciones.